Buenas tardes, jóvenes de primero de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Explicamos cómo se produce la energía eléctrica para nuestras casas. Lectura. La energía eléctrica en el Perú. La generación de este tipo de energía se obtiene de la transformación de alguna clase de energía distinta a la eléctrica, por ejemplo, energía química, mecánica, térmica, solar, nuclear, etc. Y, lógicamente, convertirla en energía eléctrica. En el Perú, la energía eléctrica es obtenida principalmente por dos métodos. Mediante centrales hidroeléctricas, aprovechando la energía cinética del agua, que al caer por un desnivel, acciona generadores, y mediante centrales térmicas que convierten la energía térmica generada a partir de los motores de combustión en energía eléctrica. El 70% de la producción de electricidad proviene de centrales hidroeléctricas y el resto de centrales térmicas. En cuanto al uso de la energía eléctrica en el país, más de la mitad de la producción de electricidad es utilizada en el sector industrial, una cuarta parte en el sector residencial y el resto por el sector comercial y alumbrado público. El sector eléctrico tiene el reto de ampliar la interconexión del sistema eléctrico nacional en el país y asegurar la suficiente potencia instalada de respaldo. En el país se produce alrededor de 25.500 gigawatts por hora anuales y la producción aumenta sostenidamente cada año. La potencia instalada se ha duplicado en los últimos 25 años, de 3.140 a 6.200 megawatts. Debido al cambio climático que estamos experimentando, es importante optar por el uso de otras alternativas de consumo para evitar seguir desgastando nuestro planeta y cuidar nuestros recursos. Reto. Nos preguntamos, ¿cómo se produce la energía eléctrica que llega a nuestras casas y qué tipo de fuentes de energía existen que no contaminan el medio ambiente? Propósito. Comprende la producción de energía eléctrica para nuestras casas. Producto. Elabora una infografía sobre la producción de la energía eléctrica para nuestras casas. Competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Criterio de evaluación. Elabora una infografía sobre la producción de la energía eléctrica para nuestras casas, teniendo en cuenta qué tipo de fuentes de energía existen que no contaminen el medio ambiente. Comenzamos con el desarrollo. La energía. Se entiende por energía la capacidad que tiene un cuerpo para producir cambios y, más en concreto, desde el punto de vista físico, decimos que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo mecánico. Por ejemplo, levantar un peso, emitir luz o generar calor. La energía y el cambio. La energía es una magnitud física que asociamos con la capacidad de producir cambios en los cuerpos. El aire tiene energía pues es capaz de hacer mover las aspas de un molino. Un trozo de madera posee energía, ya que al quemarlo puede hacer hervir el agua contenida en un recipiente. La energía ha tenido un papel fundamental en el desarrollo social, económico y tecnológico. El aprovechamiento de las distintas fuentes de energía, cada vez de forma más eficiente gracias a la evolución tecnológica, ha permitido el progreso, haciendo de que nuestra vida sea más cómoda y agradable. La energía se puede medir, es una magnitud, y se expresa mediante unidades. La unidad de energía en el sistema internacional es el joule, o también conocido como joule, se simboliza con la letra J mayúscula, aunque existen otras unidades en las que se puede expresar también la energía. Por ejemplo, una unidad es la caloría, ¿no? Se simboliza como cal. Una caloría equivale a aproximadamente 4,19 joules. El kilovatio hora es otra unidad de energía, su símbolo es kWh. Un kilovatio hora es aproximadamente 3.600.000 joules. Casi toda la energía de que disponemos proviene del Sol. Esta energía, además de proporcionar a nuestro planeta un clima adecuado para la vida, crea una serie de fenómenos de los que podemos aprovechar su energía. Uno de estos fenómenos es el ciclo del agua.
El sol es la causa del calentamiento del agua del mar, de la evaporación de las aguas superficiales, de la formación de las nubes, etc. Características de la energía. La energía no tiene forma, ni peso, ni volumen, ni color, ni olor, pero posee otras características que son importantes para reconocerla y comprender su utilidad. Por ejemplo, una de ellas es que la energía puede ser almacenada y por lo tanto usada cuando más convenga. Por ejemplo, la energía química puede ser acumulada en las pilas o baterías y la energía eléctrica en condensadores, que son dispositivos eléctricos muy utilizados en la actualidad. Por ejemplo, en las computadoras portátiles, en los teléfonos móviles, etc. La energía puede ser transportada. La energía puede pasar de un lugar a otro mediante un sistema de traslade. Por ejemplo, la energía eléctrica se transporta mediante cables y la energía electromagnética puede ser transportada mediante ondas que viajan por el aire, por el vacío, etc. La energía puede transformarse, una de las formas de energía a otras que sean más útiles. Esto, en teoría, nos permite utilizarla como más nos convenga. Por ejemplo, la energía química de una pila se puede transformar en eléctrica y hacer funcionar un aparato de radio. La energía se transfiere. La energía pasa fácilmente de unos cuerpos a otro. Por ejemplo, cuando un cubo de hielo se derrite, lo hace porque se produce una transferencia de energía desde el medio que se encuentra a una temperatura más alta hacia el que tiene menor temperatura, que es el cubo de hielo. La energía se conserva. Cuando se utiliza, la energía no se gasta. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transmite de un cuerpo a otro. Este principio es uno de los más importantes de la física y se conoce con el nombre de principio de conservación de la energía. La energía se degrada. Generalmente, en los procesos de transformación de un tipo de energía a otra, se produce calor, que no es posible aprovechar, lo que supone que parte de la energía se pierde. Tipos o formas de energía. Tenemos la energía mecánica. Este tipo de energía es la suma de dos energías, la energía cinética y la energía potencial de los cuerpos. La energía cinética es la que presenta un cuerpo que está en movimiento. En este estado, un cuerpo es capaz de provocar cambios que no podía realizar estando en reposo, ¿no? Por ejemplo, cuando una pelota está cayendo, ahí tiene energía cinética. Energía potencial es la que presenta un cuerpo debido a su posición. Por ejemplo, al estar a una determinada altura sobre la superficie de la Tierra, es un tipo de energía potencial, ¿no? La energía potencial es una energía que los cuerpos tienen almacenada y que en cualquier momento pueden producir cambios en otros cuerpos. Así, un objeto situado a cierta altura del suelo puede caer, ponerse en movimiento y empujar a otro. La energía eléctrica aparece cuando todas las partículas cargadas de electricidad, como son los electrones, se mueven en una dirección. El movimiento ordenado de esas cargas es lo que se produce y se conoce como corriente eléctrica. Este tipo de energía se pone de manifiesto en el funcionamiento de todos los electrodomésticos de nuestra casa, los cuales se obtienen a partir de pilas, de baterías o de la red eléctrica. Las baterías y las pilas son fuentes que transforman energía química en energía eléctrica. Los generadores de electricidad transforman la energía mecánica en energía eléctrica. La energía interna es la energía que poseen los cuerpos debido al movimiento de las moléculas o átomos que los forman. Tienen gran importancia para el estudio de los cambios de estado. La energía térmica de un cuerpo, o la energía interna de un cuerpo, aumenta al pasar del estado sólido al líquido y del líquido al gaseoso. Por ejemplo, en ese dibujo tenemos un cuerpo en estado sólido, por ejemplo puede ser el hielo. Le agregamos, ¿no es cierto?, calor y esto aumenta, ¿no es cierto?, su energía interna y se comienzan a mover sus moléculas, ¿no?, las moléculas de agua en este caso, y va a pasar a un estado líquido. Si seguimos agregándole calor, entonces su energía interna aumentaría y pasaría a un estado gaseoso. La energía electromagnética o radiante. Este tipo de energía lo poseen las ondas de radio y televisión, las microondas, algunas radiaciones solares, como la luz, etc.
Su principal característica es que se transmiten en el espacio sin que exista ningún medio material, por lo que no se degrada como otras energías al ser transportada. En el vacío se propaga a una velocidad cercana a los 300.000 km por segundo. Es responsable de que en la Tierra tengamos luz. Además, aporta calor que, gracias a la atmósfera, permite mantener una temperatura idónea para la vida. Asimismo, esta energía es utilizada por los organismos fotosintéticos para elaborar materia orgánica. La energía química es la energía que poseen los compuestos químicos. Se pone de manifiesto en todas las reacciones químicas. Los alimentos, las pilas eléctricas y los explosivos contienen este tipo de energía. Los organismos almacenan esta energía en compuestos orgánicos, principalmente en glúcidos y lípidos, a partir de los cuales las células la obtienen mediante reacciones de oxidación. La energía nuclear recibe ese nombre porque se obtiene a partir del núcleo de los átomos. Se manifiesta en las reacciones nucleares en las que se liberan grandes cantidades de energía. Existen dos tipos de reacciones nucleares. La primera es la reacción de fisión, que es el proceso en el que el núcleo atómico se rompe en dos o más fracciones más ligeras con liberación de una gran cantidad de energía. Este tipo de reacción se emplea en la producción de energía eléctrica en las denominadas centrales nucleares, ¿no? Como se observa en este dibujo, tenemos un átomo, ¿no?, que se desintegra en átomos más pequeños y libera gran cantidad de energía. A eso se denomina fisión nuclear. La fusión es el proceso que tiene lugar cuando se unen núcleos de átomos ligeros y producen un núcleo más pesado. En este proceso también se libera una gran cantidad de energía, ¿no? Entonces acá tenemos átomos ligeros, se unen y forman un átomo más grande, más pesado, y liberan gran cantidad de energía. La energía térmica es el tipo de energía que se transfiere de un cuerpo a otro, ambos a diferentes temperaturas. Es debido a los movimientos de los átomos y moléculas que forman los compuestos. Este paso de energía es lo que denominamos calor. El calor, por lo tanto, no se considera un tipo de energía en sí, sino una energía de tránsito, es decir, una forma de pasar energía de un cuerpo a otro, desde el que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Fuentes de energía. Llamamos fuente de energía a todo aquel medio natural o artificial del que podemos extraer energía y utilizarla. La cantidad de energía de estas fuentes es lo que se llama recurso energético. Las cantidades de energía están contenidas en una fuente energética, solo constituyen un recurso cuando son accesibles y pueden ser explotadas. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde procede la electricidad y cómo llega a tu hogar? Observemos el siguiente video. Ahí tenemos la dirección de YouTube. Y continuamos. Observa la imagen, ¿no? ¿Qué puedes darte cuenta acá en esta imagen? ¿No? Seguramente ahí te estás dando cuenta que hay un embalse. Ese embalse tiene una central hidroeléctrica. Hay una estación transformadora. Está el tendido eléctrico, ¿no? Hay otra nueva estación transformadora y después tenemos, ¿no es cierto?, las casas que se conectan a esa estación transformadora. Entonces veamos las etapas de cómo se produce la electricidad y llega a nuestras casas. Primero, la generación de la electricidad. La energía eléctrica se obtiene en las denominadas centrales de generación determinadas por la fuente de energía que se utiliza para mover el motor, el generador eléctrico, en otras palabras. Estas fuentes de energía pueden ser renovables o no. En el grupo de las renovables se encuentran las centrales hidroeléctricas, que son las más usadas, emplean el uso de la fuerza mecánica del agua. También hay las denominadas centrales eólicas, que utilizan el viento. Las centrales solares, ¿no?, que emplean, ¿no es cierto?, la energía del sol. De la biomasa, que emplean en este caso la quema de compuestos orgánicos de la naturaleza. Cada una de estas fuentes indicadas se puede regenerar de manera natural o artificial.
en el dibujo puedes observar, ¿no es cierto?, un embalse y un generador de corriente. ¿Ya? Entonces acá tenemos el embalse, por ejemplo, de agua, y esta va a caer, ¿no es cierto?, a través de una compuerta, vale decir, del reposo va a pasar, ¿no es cierto?, a tener un movimiento de energía cinética, y esto va a generar el movimiento de unas paletas, que van a generar también el movimiento de unos imanes, que están conectados justamente a unos cables, y esto de acá va a generar o va a inducir justamente la formación de corriente eléctrica. Por esto que a este dispositivo se le llama generador de corriente eléctrica, ¿no? Y acá vamos viendo que esta es una central de corriente eléctrica. Como funciona con prácticamente el agua, el movimiento del agua, entonces este caso sería una central hidroeléctrica, porque emplea el uso de la fuerza mecánica del agua, ¿no? Bueno, el segundo paso es la transmisión. Una vez que se ha generado la corriente eléctrica, se procede a dar paso a la fase de transmisión, vale decir, esa corriente eléctrica va a ser llevada de un lugar hacia otro lugar, a través, lógicamente, de la estación del tendido eléctrico, ¿no? Para ello se envía la energía eléctrica a las subestaciones ubicadas en las centrales generadoras por medio de líneas de transmisión, las cuales pueden estar elevadas, por ejemplo, torres de sustentación, o pueden ser incluso subterráneas. Estas líneas de alta tensión se transmiten grandes cantidades de energía. Seguramente habrás visto, ¿no es cierto?, estas torres de alta tensión en algún lugar, ¿no es cierto?, que son las encargadas de llevar justamente esa corriente eléctrica de donde se genera, de la central hidroeléctrica, hacia una estación transformadora. El siguiente paso es la distribución, que es el último paso antes de que llegue a nuestros hogares la corriente eléctrica. Este sistema de suministro eléctrico tiene como función abastecer de energía desde la subestación de distribución hasta los usuarios finales, ¿no? Por ejemplo, retrocedemos un poco. Acá tenemos, lógicamente, se generó la corriente eléctrica. Esta de acá, ¿no es cierto?, va a ser llevada por el tendido eléctrico hacia una estación transformadora. Y esta, ¿no es cierto?, va a bajar los voltajes para que sea distribuido a través de la red eléctrica, ¿no?, hacia los diferentes hogares, ¿no? La distribución y consumo eléctrico ya que sería en los hogares. Actividad. Elabora una infografía sobre la producción de la energía eléctrica para nuestras casas, teniendo en cuenta qué tipo de fuentes de energía existen que no contaminan el medio ambiente, ¿ya? Acá tenemos una infografía sobre las redes sociales que te pueden servir para que tú hagas justamente sobre la producción de la corriente eléctrica que llega a nuestras casas. Recuerda que tiene que haber un titular, ¿no? Tiene que haber un encabezado, ¿no? Textos que forman lógicamente el cuerpo de la infografía, dibujos que también son parte del cuerpo de la infografía con la información que uno desea y lógicamente la fuente, ¿no?, de donde tú conseguiste esa información para hacer tu infografía. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.